Bienvenidos una vez más a Así lo ve Dios. Hoy llegamos a este espacio un poco o muy conmovidos por una situación en particular. El mundo está viviendo tiempos muy difíciles, guerras, violencia, desastres naturales y terremotos como el que o los que han sucedido en Venezuela el pasado 24 de junio, un miércoles por la tarde. Venimos con un mensaje de solidaridad, de amor y nuestras más sinceras condolencias a las personas que están sufriendo esta grave tragedia. Queremos expresarnos como pueblo cristiano, también como venezolanos, y dejarles un mensaje de parte de Dios. En este espacio vamos a reflexionar cómo ve Dios una tragedia como esta. ¿Dónde está Dios cuando esto ocurre? Déjenme decirles que los entendemos y compartimos el mismo dolor. No perdí la fe, me aferré a Dios, Él me dio esta nueva oportunidad. Y le doy gracias a Dios porque Dios es que lo único que los cubre y los guarda de todo. Pareció un señor y me estrechó la mano así como que si fuera Jesús. No sé cómo, porque yo tenía todo ese peso encima, ¿no? ¿Crees en Dios? Así es. Sí creo en Dios. Dios tiene cosas que decirnos ahora, al mundo entero, y lo vamos a hacer desde su propia palabra. Y para ello están aquí hoy Merly y Richard, nuestros invitados del día de hoy, que vinieron comisionados por el Señor para darnos esa palabra que todo corazón necesita. Bienvenido, Richard. Gracias, Sonia. Gracias por esta otra oportunidad que estás dando de presentarme aquí en tu programa. Saludos a la audiencia y mi Merly. esposa. Gracias por la invitación, le damos gracias a Dios primeramente y luego a ustedes por permitirnos este privilegio de poder estar aquí compartiendo primeramente de la palabra de Dios, que es, ¿verdad?, lo que fuimos llamados, y segundo, para traer un poquito de esperanza en este momento que estamos viviendo tan difíciles, tan duros para nuestro país hermano Venezuela. Así es, aquí vemos hoy dos venezolanos, Richard, mi persona, y una persona, Merly, que es boricua, de Puerto Rico, específicamente, esposa de Richard, y por supuesto que ha vivido de cerca junto a nosotros toda esta experiencia. Que quiero comenzar con lo que hace un momento comentábamos, muchachos, y es que he podido conversar con muchas personas, venezolanos específicamente, con los que hemos compartido este dolor, esta tragedia, y hay expresiones que yo sé que es la que muchos tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que hemos expresado en estos últimos días. ¿Por qué? ¿Cuánto más vamos a tener que sufrir en Venezuela? ¿Dónde está Dios? Y mientras los he escuchado hablar, me acuerdo o me viene a la memoria que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo una expresión parecida en la cruz. ¿Cuál fue esa expresión, Richard? Bueno, la famosa expresión que hizo Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la misma pregunta que hoy en día debe estarse haciendo el pueblo venezolano con todo esto que está viviendo. Pero también encontramos en la palabra de Dios en el Salmos 34:18, y me gustaría que lo buscaras por ahí para que la gente sepa de qué estamos hablando. El Señor, pues, en medio de lo que sufrió, ya al final de todo, cuando estaba entregando su vida, Él se preguntó, ¿verdad? Porque en estos momentos uno ya queda como sin esperanza. Y por eso queremos traer lo que dice Salmos 34:18. Vamos a leerlo, si lo tienes ahí en el aire. Yo lo puedo leer. ¿Lo tienes allá? Sí. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor nunca nos abandona. En medio de nuestras pruebas, a veces no lo podemos ver porque es difícil, en medio de una situación como esta, ¿verdad?, mantener, a veces decimos que tenemos esa fe, no tenemos la fe suficiente como para confrontar esto. Deberíamos, ¿verdad?, fortalecerla, pero
la verdad es que en medio de esto es muy difícil, muy difícil. Y uno que es cristiano a veces flaquea, imagínate aquel que no conoce de Dios. Sí, mira, yo les comentaba hace un momento y quiero compartir con la audiencia que difícilmente alguien escapa de vivir una tragedia, de experimentar el luto de la pérdida de un familiar o experimentar el dolor en sí, el sufrimiento, por algo que, independientemente de lo que sea, nos trae a quizás a cuestionarle a Dios, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, que es el punto que estamos trayendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Rapidito les voy a contar una experiencia propia que tuve con Dios, y es por las distintas reacciones que podemos experimentar nosotros cuando algo inesperado y trágico nos llega. En mi caso fue la pérdida de mi primer hijo. Yo tenía 36 para 37 semanas de embarazo. Me levanto un día como con síntomas de dar a luz. Llego al hospital, se me atiende en lo que pueden. Y para contarles brevemente, cuando yo me vi, fue en medio del quirófano, y después que salí de quirófano donde me aplicaron cesárea, un pediatra se me acerca y me dice que mi hijo murió. Eso hace ya algunos años. Bueno. Pero a lo que quiero llegar es a mi reacción. Mi respuesta fue enojarme con Dios. Y quiero destacar que vengo de hogar cristiano, que de niña asistía a la iglesia, que mis padres eran pastores y que yo debería o debía haber reaccionado de una manera muy diferente, como recibirle a Dios con humildad el momento o la cuestión. Y no me da pena decir que yo me enojé con Dios. Yo duré días molesta. Yo no quería escuchar nada de Dios, yo no quería aceptarlo, porque yo daba por descontado que Dios tenía que resolverme todo y que a mí eso no me podía pasar. Fue inesperado. No tuve ni siquiera una advertencia previa de que eso me podía pasar. Recuerdo que mi papá entraba al cuarto donde yo estaba ya en mi posparto y él me ponía música cristiana. No me decía mucho, pero trataba de ambientar espiritualmente el ambiente para mí. Y yo no le decía nada a él tampoco, pero yo no quería ni siquiera escuchar una alabanza que me conectara con el Dios que yo sentía que me había fallado, porque mi hijo estaba claro. Luego voy a una consulta médica después de todo este tratamiento y el médico ginecólogo que me ve, cuando lee el historial, me dice: señora, usted es un milagro, porque con todo lo que yo leo aquí, usted es para que no estuviera viva. Cabe destacar que hubo una iglesia clamando en las afueras del hospital donde yo me encontraba hospitalizada por mi vida, por mi salud, y que en ese momento en que el médico me dijo eso, yo me quebré por dentro y dije: Dios mío, soy un milagro. Y pensar que yo tuve 15 días molesta contigo, reclamándote, y sí, molesta, no quería saber nada de ti porque no salieron las cosas conforme yo las esperaba. Con el transcurrir de los años, acepté la voluntad de Dios, respeto la voluntad de Dios y sé que Él un día me abrazará y me dirá por qué y el porqué de las cosas. Lo cierto es que cuando atravesamos momentos difíciles, muchachos, nosotros podemos tender a molestarnos con Dios. Y por eso es que llegamos hoy aquí a decirles a las personas que antes que todo mantener la fe. Ahora, Richard, Merle, ¿qué más puede pensar una persona que siente que Dios lo ha abandonado? ¿Qué podemos decirle a esa persona? Si Jesucristo mismo lo expresó. Mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros, por más que pensemos que estamos preparados, en el momento que llega la tragedia o llega un momento como este, nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, no estamos preparados. Importante, sí, podemos destacar que tenemos que tener fe, tenemos que creer, pero es duro, o sea, decirle a una madre que ha perdido sus hijos, quizás más de un hijo en esta tragedia, ay, no te preocupes, sí, mira, porque ellos están en ese momento que estuviste tú cuando perdiste a tu bebé, o sea, no lo vas a entender
de golpe no lo vas a entender. O sea, son cosas que suceden, le suceden tanto a los cristianos como a aquellos que quizás no creen en Dios. Esto no es un acto de parte de Dios no es un juicio. Son cosas que la vida nos presenta duras y que nosotros muchas veces como cristianos no tenemos la respuesta. No entendemos ni siquiera el por qué. Y la respuesta la tiene Dios y quizás no lo vamos a entender en estos momentos. Nuestra postura es pues enseñarle o darle a entender a la gente que no podemos perder la fe. Tenemos que mantenernos ahí y en algún momento dado pues no sé, pero sí estamos aquí como solidarios con la gente que en estos momentos está sufriendo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora que ella mencionó lo de mantener la fe, vi un video hace poco de una persona que estaba siendo sacada de los escombros, una mujer, María creo que decía que se llamaba ahí, y ella ya sin fuerzas, atrapada de medio cuerpo para abajo, y sin embargo decía, le dijeron que le dieron mensaje a esas personas que están ahí esperando pues a que sus familiares sean rescatados, y esta mujer le dijo, no pierdan la fe en Dios, jamás pierdan la fe en Dios. Era una víctima, no era alguien que estaba afuera. Y como ese testimonio he visto otros que perdieron a sus hijos, saben que murieron y sin embargo hablaban de Dios con aquella pasión todavía, ¿verdad? En medio de este sufrimiento. No estoy diciendo que todo el mundo va a reaccionar de la misma manera, pero sí hay personas que aún en estos momentos mantienen su fe intacta. Es cierto, es algo que he observado y que sé que todos hemos observado como venezolanos y de cualquier otra parte del mundo, porque es una tragedia que ha traído la atención mundial, definitivamente. Y hay algo que quiero enviar un mensaje de felicitación en medio de esto al pueblo venezolano, porque es verdad lo que dice Richard, es conmovedor ver cómo el pueblo venezolano se ha unido a llevar amor a sus compatriotas. Nosotros desde aquí, desde otros países también enviando ayuda, pero sobre todo esa fuerza, esa fe, esa esperanza de las personas que han sido encontradas bajo los escombros, manifestando que Dios ha estado allí. Y ese es el mensaje. Si hay alguna persona que ha perdido a su familiar o aún no le aparece, Dios no lo ha dejado solo a tu familiar, porque los que han podido salir, lo primero que hacen es decir gracias Dios, porque solo ellos han podido experimentar bajo esos escombros una intimidad entre ellos y Dios. A veces hasta de bendición. Hay cosas que uno no entiende y que tiene a veces que pasar por ciertas circunstancias, por ciertas cosas, para de verdad intimar con Dios. Como mucha gente que aún yendo a la iglesia no lo logra. No, y que como dijiste, destacaste algo bien importante, que ha traído esta tragedia, unión en el pueblo. El olvidarse de que tú eres de este color, de este partido, eres incluso de religión, diferente a religión. O sea, en estos momentos eso se está dando por nada. O sea, lo importante es en que yo te puedo ayudar. Sí. Incluso fuera de Venezuela, o sea, hasta acá, hasta los Estados Unidos, cómo nos hemos unido como una sola nación, porque yo soy puertorriqueña, o sea, aunque mi corazón está ligado a Venezuela porque mi esposo es venezolano, pero cómo nos identificamos con el dolor ajeno y cómo ahora todos los ojos están puestos en Venezuela. O sea, quizás es una tragedia que no la esperábamos, no es algo que, ¿verdad? Lo que está sucediendo es algo, literalmente es una crisis, es un desastre natural, porque hay que enfatizar, ¿verdad?, que esto es algo natural y más tarde vamos a enfatizar en eso. Versus que mucha gente han hablado de que juicios de Dios y otras cosas no viene al caso. Esto es un desastre completamente natural, pero cómo nosotros como pueblo nos podemos unir y dentro de esta crisis, esta terrible situación, cómo Dios puede glorificarse en la vida de las personas. O sea, sí, fíjate algo. Hay una palabra que está definiendo también esta tragedia. Primeramente, amor de Dios y seguidamente, amor de los seres humanos. Cuando vemos un mundo tan caído y lleno de perdición, por usar un término, o distraído en tantas cosas, de repente llega un acontecimiento de que no es el más idóneo, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro entender.
que desborda de amor al mundo. Sí, despierta como aquel Sí. sentimiento Desborda de amor al mundo, de empatía, de de empatía. solidaridad. Nos lleva a desprendernos de algo y a enviarlo a otro que está padeciendo. Y hay muchos buenos samaritanos actualmente que ha traído este movimiento. Y como venezolana le doy las gracias a las distintas naciones y los distintos países y organizaciones, fundaciones, personas de otras nacionalidades como Merly que se han solidarizado no solo de palabras sino en acción. Sí. Entonces está dominando el amor del mundo y como Iglesia de Cristo, para entrar un momento un poco en reflexión, tenemos que tener mucho cuidado con cómo reaccionamos, predicamos a Dios en este momento. Porque tenemos que dejar la teología para otro momento. No es momento para eso, exactamente. Tenemos que hacer en este momento y a tiempo y fuera de tiempo, predicar la salvación de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Eso es lo importante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto videos, Richard, Sí. de bomberos o rescatistas, no sé, que encuentran a las personas y lo primero que hacen es confesarle a Cristo. Hablarles del amor de Dios. Imagínate que este rescatista que tiene esa oportunidad llegara a decirle, mira, lo que estás viviendo es un juicio de Dios. Sí. Yo creo que le dicen, déjame aquí, tú no me ayudes. Bueno, muchas personas pueden reaccionar de esa manera, pero fíjate, ellos llegan y cuando les hablan del amor de Dios a una persona y aparte la están ayudando a salir de ahí, Claro. esta persona, pues, si no lo conocía, lo va a conocer ahí. Indudablemente. A ver el hay una amor de reacción Dios ahí. en ese corazón porque es el momento indicado para sembrar esa semilla. Exacto. O sea, y a eso la iglesia fue llamada, no a juzgar, a sembrar esa semilla en el momento oportuno. Ahora es cuando nosotros debemos demostrar que somos iglesia de Dios. Claro. Claro, porque recordemos que cuando Jesucristo ascendió, que se despidió definitivamente, al menos de los, Físicamente. no definitivamente, que se ascendió, cuando ascendió, ante sus discípulos, él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Y otra de las grandes comisiones de la iglesia es adorar a Dios y presentarle al Señor, al Salvador del mundo, a las personas. Entonces, ¿qué debería estar haciendo la iglesia en este momento, en nuestra opinión, respetando la de todos los que nos ven? Sí. Porque sabemos que hay otras posturas, no queremos aquí venir a contender porque al final lo que nosotros podamos discutir como cristianos en realidad no aporta nada a lo que está pasando en Venezuela y es para eso este espacio. Pero honestamente y en nuestra opinión deberíamos nosotros bajarle un 2 a los mensajes llenos de juicio. Sabemos que eso es una línea cristiana de predicación, que hay hombres de Dios respetables, que Dios los usa para llevar este tipo de mensaje. Sí, claro que sí. Sí, pero creo que en este momento, hermanos, es bueno de volver al Nuevo Testamento y predicar las buenas nuevas de salvación. Y la gracia de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia Sobre todo. de Sí, Dios. que vendar las heridas. Exacto, porque este tema lo voy a tocar rapidito, pero hay que hacerlo. Es un llamado a nosotros como cristianos. Dejemos de ir al Antiguo Testamento en un momento como este, a traer a colación a Sodoma y a Gomorra, por ejemplo, las plagas de Egipto, el diluvio y estos temas en los cuales el Señor precisó que lo iba a hacer y determinó cómo lo iba a hacer. En este momento pudiéramos decir que más que un juicio específico sobre Venezuela, yo creo que son las señales de la venida del Señor y que se están presentando no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si por juicio fuera, si esto fuese un juicio, entonces todas las naciones estarían bajo juicio y merecieran el juicio y estuvieran pasando estas cosas en todo el mundo. Porque ¿qué nación hay que no esté en pecado? Más hoy en día. Y sin embargo,
estas cosas ya, como lo acabas de decir, iban a suceder, sí o sí. Sí. Y todas las naciones le han dado la espalda a Dios, si venimos al caso. No hay una Exactamente. nación que esté perfecta. Exenta. O sea, todas las naciones le han dado la espalda a Dios. Si hablamos de juicio, entonces ya el mundo entero estuviese bajo la mano de Dios del juicio. O sea, pero importante es saber que la iglesia no está llamada a eso. La iglesia no fue llamada para juzgar, la iglesia fue llamada para llevar el evangelio y las buenas nuevas de salvación y para vendar las heridas de aquellos que estaban. O sea, el llamado de nosotros no es ese. Y es importante que en este momento nosotros nos acordemos a qué fuimos llamados, cuál es nuestra responsabilidad. El hecho de estar aquí en esta mesa, los tres reunidos, es una responsabilidad grande también para mí, para mi esposo, porque nosotros somos responsables de las palabras que salgan de nuestra boca en este momento. O sea, si no van a ser de consuelo, mejor no decimos nada. O sea, es el momento de consolar, de ponernos en el lugar de nuestro hermano, de llorar con los que lloran y de orar, porque hay vidas todavía que están bajo esos escombros que necesitan tener un encuentro con el Señor, sea que van a ser quizás rescatados, como que a lo mejor nunca encuentren su cuerpo, ¿verdad? No, nunca los encuentren con vida. Pero aún en ese momento, esos últimos segundos, que esa gente reconozca a Dios en su corazón. Es muy importante. El Señor dijo en el discurso de las bienaventuranzas que seríamos 3 veces felices los que sufren. Los que sufren. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Estamos viviendo los últimos tiempos, la Biblia lo dice en el libro de Mateo, que habrían señales de su venida. Cuando el Señor dio el discurso del Monte de los Olivos, dijo, voy a leer textualmente, dice Marcos 13, 3, 8, dice, y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, dinos cuándo serán todas esas cosas, qué señales habrá, qué cosas, perdónenme, me equivoqué, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre. Pero sobre todo dice, mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario. Sí, y dice Hechos 1, 7 y 8, que no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. También por ahí tenemos que partir en que no nos llamó Dios a interpretar, a ser intérpretes de cada acontecimiento, no lo vamos a saber, aunque está escrito en la palabra, pero todo tiene su tiempo. Nuestra responsabilidad es ser testigos de Cristo y predicar y llevarlo en medio de lo que sea. Este es un mensaje para el pueblo venezolano, porque sé que hay muchas preguntas en nuestros corazones y hay mucho dolor en el pueblo venezolano. Nosotros lo sentimos. Y sé que hay preguntas que hasta ahora no tienen respuesta, pero Dios quiere decirte, lo dijo Jesús hace más de 2000 años cuando estuvo en la tierra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Así como también cuando él andaba con los discípulos y los discípulos le decían, pero Señor, ¿qué está pasando? Pero Señor, no queremos que te pase nada, porque tú vas a ir a una cruz, tú estás hablando de que te vas a morir. Tú estás hablando de que viene algo muy malo, o sea, de que te vas a ir del plano y nos vamos a ir y qué va a ser de nosotros. Y el Señor les dijo también, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Bueno, él podía evitarse todo eso, pero es necesario. Sí. Así como cuando también se fue a encontrar con la mujer en el pozo, del pozo le dijo, es necesario que yo vaya por Samaria. Y es necesario que suceda así. Sí, Señor. Jesucristo era muy claro y él no daba mucha explicación. Él cerraba con esta frase: Es necesario. es necesario. Dice que es necesario que todo esto suceda. También dijo en otra parte de la palabra que en el mundo Tendríamos aflicción. tendríamos aflicción. Pero ¿qué más dijo? Que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar hoy. Que en medio de lo que se está viviendo no hay que perder la esperanza, la fe.
porque a veces es lo único que nos queda, pero también es lo más grande que nos queda, lo más importante. Merly, dice la Biblia que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a cualquier montaña que se moviera y se moverá. Y la montaña representa la situación, el problema. O sea, y dice la palabra también, estaba leyendo aquí en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ese es el objetivo. O sea, Dios no quiere la muerte, como dice, ¿verdad? La muerte del que muere. El impío, sí. Exacto. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y nosotros como iglesia y como pueblo de Dios tenemos que tener esa responsabilidad de traer a otros a Dios. No hacerles sentir mal por lo que está pasando, porque en realidad ellos no son culpables de lo que está sucediendo en estos momentos, sino que pues son víctimas, ¿verdad? de circunstancias que están fuera de nuestro alcance, pero Dios está ahí. Y el propósito de Dios en estos momentos es salvar, dar la mano y que ellos entiendan que el amor de Dios está ahí. Dios no se ha movido, Él está ahí, está presente. Sí, tal vez hoy le tocó a Venezuela, pero mañana puede ser a otro país. Personalmente, a cualquiera individualmente también puede vivir un proceso como este. Y pues Dios no quiere la muerte del impío. Obviamente todos vamos a morir algún día, pero es importante que antes de hacerlo reconozcamos que Dios está ahí, que Dios siempre nos ha querido salvar, porque no es esta vida la que Él quiere para nosotros. Él creó un mundo perfecto, donde todas estas cosas no iban a suceder, y será restaurado, y en ese mundo viviremos. Lo importante es pasar esta prueba. Así es, mira, pueblo de Venezuela, Cristo te ama. Cristo murió por ti y por todas las naciones del mundo. Cristo dice que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y su mensaje es amor por encima de todo. Y como decía Richard ahora mismo, en Apocalipsis, en el capítulo 20, 21, ya lo vamos a buscar, hay un mensaje que dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que, ya lo estoy buscando por acá, para dárselos textualmente. Cielo nuevo y tierra nueva. Que la tierra, esta tierra que gime ahora, ya no será. Y que el llanto tampoco estará. Y eso es lo que estamos esperando. Es verdad que vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones. El verso específico que quería leer aquí está, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, estas que estamos viviendo, pasarán. Amén. Ahí está nuestra esperanza. En eso tenemos puesto la mirada, ¿verdad? No en esta tierra, no en lo que está sucediendo, sino en lo que viene. Y también sabes que esto que estamos viendo en este tiempo, que es bíblico, son cosas que van a acontecer indudablemente, de forma que nosotros, ¿verdad? Esto va a pasar porque la tierra gime. Y esto son consecuencias también, no es, la gente lo ve como si fueran juicios de Dios, pero en realidad la tierra, estos fenómenos son a causa también de las cosas de lo que ha hecho el hombre. O sea, la mano del hombre. La contaminación, ¿sabes? Los terremotos, los tsunamis son fenómenos naturales, pero son a causa también de los actos, mal uso que se le ha hecho, que se ha dado a la tierra. Entonces tenemos que ser conscientes de muchas cosas, de que no es juicio de Dios, sino que hay cosas que van a surgir, primero porque la Biblia lo dice, y segundo porque son fenómenos naturales que van a acontecer, pero como dijimos al principio, aquí el tema principal es ¿dónde está Dios?
lo que mucha gente hoy en día se está cuestionando dentro de lo que quizás una muerte natural, un fenómeno atmosférico, una catástrofe, lo que sea. ¿Dónde está Dios en medio de nosotros? Y Dios está en el mismo lugar, esperando que nosotros entendamos que Él está ahí y que Él nunca ha dejado de salvar. Él nunca ha dejado de trabajar en la vida de nosotros, sino que somos nosotros los que muchas veces por las cosas de la vida hemos ignorado que el Señor está ahí y le hemos dado la espalda. Y fíjate que en momentos como este son los momentos precisos para que nosotros entendamos cuánto nos ama Dios y que Él está ahí presente. Y volver. No se ha olvidado de nosotros, como no se olvidó del pueblo de Israel cuando atravesó el desierto, que fueron momentos tan duros, tan catastrófico y que en donde hubieron pérdidas, porque en ese momento muchos murieron en el desierto, pero el Señor, el objetivo de Dios era llevar a su pueblo al otro lado, a la tierra prometida, y eso Dios quiere hoy con Venezuela, llevarlos al otro lado en bendición, que Venezuela entienda y se dé cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Volvernos a Él. Volver nuestro rostro a Dios. No todos creo que vayan a estar de acuerdo cuando decimos que esto no es juicio de Dios. Habrán personas que tengan otra postura, porque en el Antiguo Testamento recuerda que venían juicios de Dios por idolatría, por cualquier falta que el pueblo cometiera contra Dios, y entonces eso se trae ahora, olvidándose un poco de lo que es la gracia de Dios y de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que el tema, el epicentro, hablando en términos de dentro del contexto de esta discusión que puede estar ahorita quizás llegando a algunos cristianos, es un tema de contexto. Lo que se está cumpliendo, a mi parecer, no soy Charles Spurgeon, ¿cómo es que se pronuncia? Perdónenme ustedes. Ni siquiera ellos han podido atreverse a decir eso, porque estuve leyendo de esto y dije, ¿qué han dicho los estudiosos de la Biblia? Y una persona de referencia como él ni siquiera se atrevió a decir que actualmente este tipo de catástrofes naturales se podría determinar como un juicio de Dios, como el que aplicó a un Sodoma, porque se ha dicho que en el estado de La Guaira, con todo respeto a los guairenses, son discusiones en temas cristianos, como que ellos estaban ahí reunidos y entonces después de eso tembló, y en verdad hay un video que si no es inteligencia artificial, realmente se puede interpretar y hasta sí, lo vimos y decía, hay algo de tiembla la tierra, algo así. La verdad es que de ahí se puede predicar. ¿Quién dijo que no? Sí. ¿Sí o no? Sí, porque no queremos ir contra ningún predicador, nuestros respetos para todos. ¿Quién dijo que no? De ahí no se puede tomar para explicar algo. Aquí a donde queremos ir es que, y con lo que yo pienso objetar ante ustedes es, esto es palabra profética del mismo Señor Jesucristo, que estas señales vendrían antes de su venida. Sí. Y no se puede meter dentro de la palabra profética de Cristo una situación como la de Sodoma y Gomorra, porque no está en nosotros. Dice, ¿qué verso es, Richard? Lucas, el caso de Siloé. Pues. El caso de Siloé yo lo tengo aquí, Lucas 13, 4-5, Lucas capítulo 13, versículo 4, del 4 al 5 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Esto es Jesús. Esto es Jesús hablando. Sí. Hablando sobre que también les cayó una torre encima a un grupo de personas. Voy a volver a leer el caso de Siloé, Lucas 13, del 4 al 5. O aquellos 18 hombres sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los desvivió, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí. Jesús, en este caso de Siloé, le tocaron un tema similar, como el que estamos nosotros hablando ahora. Y no afirmó que eso era por eso. Exacto. Por un juicio específico de Dios. Jesús afirmó que es más bien que si no todos no nos arrepentíamos, nos va a pasar lo mismo como cuando le llegaron con la mujer adúltera. Exacto. Y le dijeron, mira, aquí está esta mujer infraganti. Y
Jesús le dijo, bueno, el que se sienta aquí libre de pecado, que lance la primera piedra. El tema no es estudiar la Biblia o predicar sobre los juicios que Dios ha traído a la tierra. El tema es que la gente necesita escuchar y conocer el amor de Dios, y lo vamos a acentuar en este espacio. Y es de ese amor y esa solidaridad y esa empatía la que aquellos que como venezolanos nos están viendo, queremos que también les quede de nosotros. No una discusión bíblica, no una discusión teológica, la verdad. Como Pablo sentimos que nada sabemos, que somos solo instrumentos y que estamos haciendo un esfuerzo de ser lo más prudentes y precisos posibles, porque al final de cuentas que se entienda el mensaje. Claro. Y es que Dios nos mandó a llevar el mensaje de salvación. De esperanza, sobre todo, más en un momento como este, ¿verdad? Siempre tiene que haber un mensaje de esperanza, siempre tiene que resaltar la fe sobre cada situación. Nosotros hemos pasado situaciones difíciles y pues a veces es fácil hablar de cómo tú debes mantener la fe y la esperanza cuando nosotros mismos la hemos perdido en algún momento, como dijiste al principio, cuando Con el caso perdiste a del tu niño, hijo. claro. Yo también, me imagino. Nos Merly también. llega el momento duro, le puede llegar tanto a la persona creyente como al que no quiere creer. Pero ahí, Todos estamos. exacto, ahí quería llegar. Hay una diferencia. Cuando tú confías en Dios, ¿verdad? Es un poco más fácil, es más llevadero, porque tienes una esperanza viva de que las cosas van a cambiar, de que aunque pasemos por esto, por valle de sombra y de muerte, Dios estará con nosotros y nos va a restaurar. A Job, mira todo lo que pasó Job, Dios le restauró muchas veces más lo que antes tenía. Y la historia de Noemí, que era lo que estábamos hablando Ajá. antes de comenzar a grabar, ¿verdad? Que estábamos hablando justamente de eso, de que en el libro de Job, específicamente, no sé si me da tiempo, lo puedo leer brevemente. Ajá. El libro de Job, específicamente el capítulo 14 y los versículos del 7 al 9, dice, porque si el árbol fuese cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuese muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. O sea, cuando leemos esto, vemos algo que está completamente muerto, ya no hay esperanza. Y sin embargo dice que el agua lo hará resucitar, o sea, reverdecerá. Algo cuando está en polvo es porque ya no tiene remedio. O sea, mientras la raíz está verdecita o queda, uno dice, hay esperanza, un poquito de agua, pero no, habla hasta el punto del polvo. O sea, cuando algo está devastado, que ya no hay esperanza. Y ¿verdad? En este día quizás la fe de las personas está así en el polvo. Quizás ya la esperanza está ya muerta. No hay fe. ¿Por qué? Porque han perdido todo como lo perdió Noemí. Y todos los que conocen ¿verdad? La historia de Noemí en la Biblia, ella perdió todo, perdió sus hijos, perdió su esposo, llegó devastada a su tierra, y cuando le dijeron Noemí, ha llegado Noemí, ella le dijo, no me llamen Noemí, llámame Mara, porque mi vida es completamente amargura. Y algo que estaba allá, donde no había ya esperanza, porque de dónde iba a resurgir ¿verdad? Un descendiente si esta mujer ya estaba anciana. Y viene Dios y permite que su nuera, Ruth, se quede con ella y le dice, tu Dios, tu pueblo será mi pueblo, lo que estamos diciendo hoy, Venezuela será mi pueblo y el Dios de Venezuela también será mi Dios. O sea, y comparto esto porque me parece excelente esta enseñanza, porque esta mujer, de haber perdido todo, ya cuando su esperanza era polvo, cómo Dios saca un retoño, que es un heredero del trono de David, ¿verdad? Porque ese niño que nace pasa a ser parte de la genealogía que eventualmente de donde proviene el mismo Jesús. O sea, mira hasta donde Dios muchas veces permite, porque no es que Dios trae la tragedia, no es que Él la agenda la tragedia, no es que Él la agenda, sino que dentro de las cosas difíciles naturales que nos llegan, porque nos van a llegar, le llega al cristiano y le llega al que no conoce de Dios, Dios se glorifica, Dios toma el control de eso.
y eso que es negativo lo torna en alegría, en gozo, en esperanza. ¿Por qué? Porque aquí, como dice que esa raíz rebeldece con el agua representa el Espíritu Santo, representa a Cristo, ¿sabes? Llega Cristo, todo reverdece y hay una esperanza. Y de ahí, imagínate, lo demás es historia. Sí, esa historia de Ruth es muy propicia para Está sucediendo. para reflejar una historia bíblica dentro de lo que está sucediendo en Venezuela. Y es que muchas personas en este momento, y de verdad que le volvemos a decir un fuerte abrazo y mucha solidaridad con ustedes, que han perdido hijos, que han perdido esposos, padres, madres, hermanos, que ahora mismo su corazón está lleno de luto y de desesperanza, completamente entendible y validadas esas emociones. Así llegó a sentirse Noemi, como se están sintiendo ustedes ahora mismo. Ahora, ¿Dios qué hace cuando esto sucede? Dios inmediatamente plantea o ya tiene planteado el propósito. Sí. Por ejemplo, la diáspora. Tanta gente que tuvo que salir del país por la situación, perseguidos, lo que sea. Pero fíjate, si eso no hubiese sucedido, hoy ya vemos muchas personas en Estados Unidos y en otras partes del mundo que gracias a estar acá podemos ayudar a personas que están allá. Mira, los centros de acopio estaban llenos, se está mandando todo lo necesario para Venezuela, que allá poco hay, poco o nada, casi nada. Y de verdad que tal como pasó en la Biblia con el caso de José, Sí. mira todo lo que tuvo que pasar vendido por sus hermanos, pero si no hubiese pasado por todo esto, si él no hubiese llegado a Egipto, su pueblo también hubiese perecido de hambre. Mira, José fue hijo de Jacob. Se me está pegando la mente. Es que ha sido una semana fuerte. José fue hijo de Jacob, ¿verdad? Y es uno de los 12 de las tribus de Israel. ¿Okay? En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, dice, cuando José, recordemos que él fue vendido por sus hermanos y él vivió en tierra extranjera por muchas cosas que sucedieron en su vida. Lo cierto es que él tiene que reencontrarse con su familia. José quizás pasó alrededor de unos 20 años, y si no es así, ustedes me corrigen en los comentarios. Alrededor de unos 20 años, José pasó alejado completamente de su familia por cosas que le sucedieron muy desagradables. Cuando él se reencuentra con su familia, les dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y esa es la frase que quiero que rescatemos. Estamos hablando de que veamos el para qué o cómo Dios nos va a plantear el propósito ante esta tragedia Venezuela. Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En ese momento José estaba encargado de suministrar alimento no solo al pueblo de Egipto, sino a otras naciones que venían con necesidad porque había hambruna. Nosotros que quizás hemos cuestionado mucho la salida de muchos a otros países, continentes, ahora mismo, si vemos el propósito de Dios, ¿de dónde está llegando gran cantidad de ayuda? De nosotros que estamos fuera a esta situación con Venezuela. Y era algo que iba a pasar, y miren, así no estuviéramos allá o ya estuviésemos aquí, eso iba a pasar. En la fecha, el día, la hora a la que pasó, iba a pasar. Aunque obra por senderos misteriosos. Sí, sí. y solo él lo sabía. Dios siempre de antemano, siempre tiene un plan. Siempre. Quizás no lo entendemos en el momento, pero siempre. Hace días veía un reporte meteorológico donde se explicaba, esto lo digo tratando de entender el por qué, ¿no? Y el para qué y todo esto que estamos en este punto. Que hay 17 placas tectónicas en el mundo, ¿sabes? Alrededor de la Tierra. Entonces, 2 de estas 17 placas rozaron. Una vez, fue cuando hubo el primer terremoto, pero parece que estaban en una transición donde había mucha actividad. Sí, mucha actividad o unos picos, vamos a llamarlo así. Y volvieron a rozar, que es un fenómeno muy inusual. Es un doblete sísmico, se llama, que
que sí, es un doblete sísmico que es lo que se ha generado desde una explicación científica para dejar de también pautar que estaba en la agenda de Dios, como dijo Merlin, mandar el terremoto de destrucción a Venezuela. O sea, esto puede tener muchas explicaciones, pero el punto es que, bueno, ya sucedió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Dios ahora? ¿Cómo vamos a reaccionar Venezuela? Y es importante recalcar antes de concluir esta parte que está bien, toda la ayuda que se pueda recoger en cuanto a lo monetario no va a levantar esas vidas que se perdieron, pero sí alivian un poco lo que viene después, porque ya en Venezuela había una crisis económica terrible. Sí. Con esto se empeora. Lamentablemente hay que decirlo, esto va a empeorar y entonces va a servir de mucho, de verdad, toda esa ayuda que la diáspora venezolana fuera del país mande para allá. Definitivamente sí. Ayudar Necesitamos bastante. ayudar, necesitamos no solamente orar, sino también poner Sí. el granito de arena Exacto. para que Venezuela pueda levantarse, porque conocemos la situación económica que ellos ahora mismo no hay ni siquiera grúas para poder levantar los escombros. Y yo le estaba diciendo a mi esposo, es frustrante ver una persona que está atrapada y tú a mano, a pala, tratar de levantar a esa persona que sabes que con el paso del tiempo, si no la sacas a tiempo, la persona va a morir. Es bien frustrante, o sea. Entonces, yo creo que aunque sea un granito de arena que cada uno de nosotros podamos Y hay que aportar, poner acción. sería de gran bendición para este país que Exacto. tanto lo necesita. Me gustaría estar en Venezuela, en ese lugar, predicando y llevando el mensaje de salvación a los que están allí. Y creo que eso es uno de los dolores que tenemos los que estamos fuera. Y queremos invitar a la Iglesia de Cristo que está cerca allá de esos lugares. Sé que hay una zona protegida, que está acordonada algunos espacios, pero desde donde puedan, salgamos de los templos, hermanos. Sí. Es el momento, hay sensibilidad. Salgamos a abrazar al que está sin su familia ahora mismo. Hoy veíamos la historia de una mujer que perdió 3 hijos, su mamá, su hermana y su sobrino. 6 familiares. Zonas. Además perdió su casa. Sí. Ella es la referencia de muchos. Como iglesia, ¿qué vamos a hacer con ella? Como el buen samaritano que se detuvo, le pagó posada al que estaba herido, Sí. Vendó sus heridas. vendó sus heridas. Y no es que el otro no conocía de Dios, es que el otro decidió No actuar. no actuar. Exacto. Porque tenía fe, pero no tenía obra. Tenía fe. La fe Fíjate sin obra es que muerta. muchas veces las palabras sobran en momentos como este. No Ese es punto es. el momento de dar un sermón. Es el momento de actuar, de dar un abrazo y de llorar con el que llora. O sea, porque ¿qué le vamos a decir a esa madre? ¿Qué? No hay palabras para consolar O sea, a la persona yo que tengo está pasando hijos por esto. y me pongo en el lugar. Si yo perdiera a mis 3 hijos de golpe, ¿qué palabra pudiese consolarme? Dame un abrazo. Dime que me amas, dime que Dios me ama. Y quizás llega en el momento y cubre una necesidad importante en mi vida porque las palabras sobran en momentos como eso. O sea, es momento de nosotros poner nuestro corazón, ¿verdad? Ser sensibles no solamente a la voz de Dios, sino al dolor de nuestros hermanos. Es momento de salir del templo como lo hacía Cristo. Porque cuando Cristo vino, Él visitaba el templo. Él discutía, tenía sus momentos para discutir palabras. Pero Jesús salía a las multitudes. Sí. Y Jesús, Llegaba donde viendo estaba la necesidad, dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando nosotros vamos solo a la iglesia, estamos como los que Jesús visitaba dentro del templo. Y ese fue el éxito del ministerio de Cristo. Él salió de los templos. Jesús dejó de mirar la ley y todo aquello que condenaba al hombre, que fueron mandamientos que Dios dejó escritos, pero Jesús dijo no. El ministerio no está aquí en la iglesia. Definitivamente. El ministerio está en salir de las 4 paredes. Y Jesús alimentó a 5,000 con poco, sanó enfermos y pudo ver la realidad. Sí, sí. Está bien que como iglesia en este momento en Venezuela nos reunamos y oremos, Claro. pero salgamos.
Sí. Y fíjate que Jesucristo le hablaba a las multitudes, pero le encantaba el tú a tú. Él se acercaba directamente como hizo cuando se sentó en el pozo y esperó a la samaritana. Ese contacto personal, él le encantaba. Y el resultado era, imagínate nosotros como iglesia, el ejemplo que Dios nos dio es ese mismo. Tenemos que a veces salir de las cuatro paredes, soltar el micrófono, que es muy chévere, cantar y adorar con el micrófono, pero cuando nos toca a nosotros llegar donde está la necesidad y tocar a la persona y decirle, mira, Dios está contigo, yo te voy a ayudar, vamos para adelante. O sea, es ese tú a tú es el que el Señor ahora mismo quiere que la iglesia entienda. Y es que los obreros son pocos porque el que va a la iglesia no es obrero. Sí, no. Obrero es el que hace el trabajo en el campo, Ahí es. el que labra el campo. Y fíjense que Pablo más adelante dice, yo sembré, Apolo regó, es decir, Jesús siempre usó la agricultura. Claro. Sí, para explicar en ese Para tiempo. explicar el contexto, pero es porque en la agricultura, ahí tú tienes que ir a sembrar. Claro. Sí, y la palabra es eso. Y nosotros pues desde este espacio tampoco queremos sentir como que estamos llevando un mensaje también de señalamiento, sino de motivación. Aquí en este pequeño espacio también queremos tener un alcance, por eso comparta este espacio reflexivo de cómo ve Dios estas situaciones y cómo puede usarnos Dios ante una emergencia como la que atraviesa Venezuela. ¿Qué otro propósito le puede encontrar alguien a esta situación? Si hablamos de propósito, nuestro deber como cristianos de verdad es sembrar, llevar, pero Dios es el que se va a encargar de trabajar con las personas, porque yo sé que ahorita las personas están sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Muchas personas que antes de repente ni creía o se endurecía cada vez que le llegaba un mensaje, en este momento yo creo que es la oportunidad de la iglesia trabajar. Es la oportunidad para que trabajen y ya después. Yo creo que nosotros, la misión de nosotros es sembrar la semilla, de lo demás se encarga Dios. O sea, ese terreno lo prepara el Espíritu Santo, nosotros sembramos la semilla y Dios se encarga de que esa semilla crezca, pero somos nosotros los que ponemos esa semillita en la red. Y cada quien debe poner su granito, sin olvidarse que Dios es el que va a dar el crecimiento. Sí, Señor. Yo quiero destacar algo, muchachos. Cuando Lázaro murió, Marta, la hermana de Lázaro, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Creo que llegaste un poco tarde, parafraseando un poco la frase, ¿verdad? Uh-huh. Pero el Señor le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Uh-huh. Hoy muchos venezolanos pueden estar pensando que el Señor ha llegado tarde, pero Dios llega en el tiempo oportuno. El Señor Jesucristo llegó justo en ese momento porque lo que se venía era un milagro. Exacto. Y era para la gloria de Dios. Porque la Biblia lo dice. En ese capítulo donde se narra la historia de Lázaro, dice, esto es para la gloria de Dios. Lo que está pasando en Venezuela es para la gloria de Dios. Las vidas que han sido rescatadas después de las horas que se supone ya no deberían ser encontradas con vida. Sí, están sucediendo milagros. Y se van a seguir viendo, se van a seguir sucediendo. O sea, dentro de la catástrofe Dios se glorifica y hace cosas que nosotros decimos, wow, o sea, solamente Dios es el único que pudo haber permitido Es imposible, muchachos, no ver el milagro de Dios de un bebé de 18 días de nacido salir rescatado con su mamá. Ayer, el sábado, ya me perdí, perdonen, un bebé de 10 meses, bebés de 3 años, o sea, que se supone que son niños que no tienen asistencia de nadie. ¿Quién pudo haberlos mantenido con vida hasta 70 horas después? Uh-huh. Sino Dios. ¿Ha abandonado Dios a Venezuela? Jamás. Y vamos a seguir viendo milagros. No será fácil, no será mágico, no será de la noche a la mañana, pero Dios se está moviendo milagrosamente como cuando resucitó a Lázaro. Para Dios todos viven. Siempre van a estar delante de la memoria de Dios. Y es difícil. Yo sé que es difícil, pero hay que seguir confiando, hay que seguir creyendo.
Y si de alguna manera, ¿verdad?, estas palabras han servido de consuelo para alguien, esperamos en el Señor que sí, porque ese fue el propósito por la cual quisimos colaborar en esta entrevista, que la gente se lleve en este mensaje en su corazón de que no están solos. La raíz puede estar en el polvo, como leímos en la palabra, pero el agua llegará, o sea, Dios llegará a tiempo y florecerá. Venezuela se va a levantar. Ya Venezuela se levantó una vez, recordemos lo que pasó en la tragedia de Vargas. Venezuela es un pueblo fuerte y de fe. Fíjate que en medio de todo esto se ha visto mensajes de fe de la misma gente, de las mismas personas que están ahí sufriendo, padeciendo de esto, que perdieron todo y todavía salen a dar un mensaje de fe. Claro que sí. Hay luto, hay tristeza en estos momentos. Es un momento de mucha incertidumbre, pero sabemos, porque conocemos a Dios, que dentro del llanto vendrá el momento también del gozo y que el Señor se encargará de levantar a Venezuela y la fe de los venezolanos. No dejemos que las pruebas de la vida nos alejen de Dios. Tenemos dos decisiones: o nos alejamos o nos acercamos a Dios. El pueblo de Venezuela es un pueblo noble, es un pueblo que tiene amor, es un pueblo lleno de fe y esperanza. Dios lo sabe y a través de esta muy mala experiencia está permitiendo que el mundo vea a los venezolanos de otra manera, como Él ya nos conoce. El hecho de atravesar tantas circunstancias difíciles no significa que Dios no nos ame o que nos ha abandonado. Significa que Él es soberano, que Él tiene el control y que los buenos tiempos también vendrán, porque la Biblia dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Muchachos, yo creo que ya hemos dicho suficiente. Sí. De verdad que les agradecemos mucho el que estén aquí. Gracias por la disposición, porque es tiempo que pudiéramos tomar para otra cosa, pero somos obreros. Sí. No estamos yendo allá a Venezuela, pero estamos aquí como obreros, militantes del Señor, llevando esta palabra. También. Un mensaje de despedida. Bueno, creo que a través de la distancia queremos enviar un mensaje a todas esas personas que han perdido un ser querido, nuestro más sentido pésame, y estaremos orando, seguimos orando por Venezuela, para que el Señor restaure, ¿verdad?, y sane esas heridas, que sabemos que solamente Dios es el único que puede consolar en estos momentos. No hay otra persona, solamente el Señor. Y recordemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que Él sabrá dar consuelo y traerá esa paz de verdad que hoy necesitan muchas personas. Amén. En el país. Sí, Señor. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Cristo les ama. Estaremos orando mucho, mucho por ustedes, Venezuela. Les amamos muchísimo en el nombre del Señor. Amén. Hasta luego. Así